Yo me doy cuenta que es lo que yo quería hacer. No sabía si era tan bueno para llegar, pero dije, bueno, antes era por amor al deporte, ahora sí quiero ser profesional y voy a hacer lo que tenga que hacer. De hecho, regresando de los centroamericanos en El Salvador, que me lesiono allá, ahí justo me suben al primer equipo, pero yo como cuarta opción, como que fue a fuerza. Y ahí iba yo caminando ahí con 2, 3 compañeros y pasó este cuate que era el capitán y me dio un golpe acá en las costillas, acá atrás. Me dejó tirado 3, 4 minutos, yo no me podía ni parar y él riéndose se iba. Fuiste un talismán muy bueno, o sea, si analizamos, llegas a Pumas, eres campeón, después otra vez en Pumas y campeón, después toca ahí tu salida de Pumas, llegas a Chivas y eres campeón. Pero todo ese entorno, todo eso de un lugar a otro lugar, ¿dónde vimos ese Gonzalo que tú dices, Ramón? Aquí me sentía bien en todos los sentidos. Yo desde muy joven yo ya pensaba y buscaba ser entrenador. Como que me faltó disfrutar mucho más mi etapa de jugador y decir, ahorita soy jugador, ya después podré ser entrenador y tal. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo en Chivas yo pedía el video del rival el primer día y el nuestro, y yo estudiaba al rival. Entonces cuando venía el táctico, decía, pero ¿por qué vamos a salir a apretar con 3 y estos salen con 4? Y irte al descenso, ya te quedas sin contrato. No había muchas ofertas porque las 2 que había de primera les digo sí, pero traigo covitis, nadie me quiso, y las que había de primera pues tampoco me llamaron mucho la atención. Si en diciembre, enero no agarro equipo, casi que es mi retiro. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos, esto es Tiro Libre con el Capi. Hola amigos de Tiro Libre con el Capi, hoy estamos en un episodio más y hoy tengo a un amigo primero. Bueno, ese amigo siempre le he dicho de cariño hermano, Gonzalo Pineda. No voy a hacer tanto preámbulo ni nada. Fuimos compañeros, tuve el honor de conocerlo a él, a su familia, y hoy lo encontramos en una etapa diferente. Pues vamos a hablar un poquito de su vida, de sus momentos buenos, malos, como los tenemos todos los seres humanos, pero vamos a conocerlo. Es una gran experiencia tener esta oportunidad de platicar con él, porque aunque creo que lo conocí en mi época de jugador, porque fuimos compañeros y si me permite decirlo, Gonzalo, creo que éramos muy cercanos en muchas cosas. Siempre la distancia, yo seguirte, siempre ha sido de respeto y de admiración. Gonzalo, bienvenido aquí a Tiro Libre con el Capi. Muchas gracias Ramón, la verdad lo dices bien. Creo que también te considero un amigo, un hermano, como siempre nos decimos por mensajes y tal. Y sí, yo creo que éramos muy afines en gustos, en formas de ser, en algunas cosas. Creo que los dos muy de familia, de estar. Nos gustaba disfrutar mucho las tardes con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. También por eso a lo mejor no compartíamos tanto tiempo de repente fuera de cancha, porque pues, nos gustaba como nuestra intimidad, yo creo, ¿no? Pero siempre hubo cariño, siempre hubo respeto y en mi caso muchísima admiración. Muchas gracias. Y pues nada, muy, muy contento de estar aquí contigo. Era con el que más platicaba en el campo, aunque no lo creas. Sí, puede ser. Yo creo que sí, éramos los que más platicábamos. Sí. Ya sea que debatíamos algo, que estábamos de acuerdo o en desacuerdo, pero éramos los que más, quizá por la posición, pero éramos los más cercanos en ese tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fíjate, hay una anécdota muy bonita con mi mamá, que cuando vamos juntos a Copa Confederaciones, mi mamá regresando, todo me dice, ¿sabes qué, hijo? Se me hace que te vas a ir a Chivas. Y yo le digo, ¿por qué? Pues yo estoy en Pumas, estoy bien, tal. Y yo en ese momento, bueno, yo siempre bicampeón. Bicampeón, y siempre quise jugar prácticamente toda mi carrera en Pumas. Era mi sueño, mi equipo de mis sueños. Y me dice, no, es que fíjate, dice, está Salcido, está Ramón, y si es la banda izquierda y es lo único que le hace falta a Chivas, eres tú, que juegas ahí de carrilero y pues Ramón juega como de extremo y Salcido atrás. Dice, como que eres la pieza que le falta. Y yo, no. Bueno, pues a los 6 meses ya estábamos acá. Y sí, y hablábamos mucho de esta parte de sobre todo yo creo que siempre fuiste un tipo muy inteligente en la cancha, muy inteligente. Bueno, fuera de ella también, pero digamos que en la parte futbolística siempre fuiste un tipo muy vivo, que te gustaba
saber las virtudes, los defectos de todos nosotros, saber cómo podíamos ayudar al contexto del equipo, que manejar los momentos de los partidos, los momentos de presión. Y yo en mi caso me acercaba mucho a ti por eso, por aprenderte, y creo que al final sí, por la posición, que éramos muy cercanos, nos juntábamos por ahí. Aprendí bastante también de ti, Gonzalo, pero ya nos adelantamos un poquito. Sí. A ver, un Gonzalo que nace en la Ciudad de México. Sí. A ver, cuéntame un poquito de esa infancia. Pues mira, mi madre es de Michoacán, por eso yo me siento mitad michoacano. Muy sabia, entonces. Sí, mi madre de un pueblito en Lagunilla, cerca de Morelia, entre Morelia y Pátzcuaro. Y bueno, pues yo tengo medio corazón siempre por allá. Tengo familia muy, muy cercana por allá que vive. Y bueno, mi madre muy joven viene a la Ciudad de México, una historia familiar ahí complicada, huérfana de padre desde muy niña. Entonces, bueno, una infancia muy, muy difícil de mi madre. Sale adelante con más esfuerzo, a lucha, llega a la Facultad de Economía en la UNAM, y ahí conoce a mi padre, que trabajaba ahí en la UNAM también, y se conocen de hecho en la rectoría en un 31 de diciembre. Ahí se conocen en un brindis y comienzan a salir, y bueno, al poco tiempo pues nazco yo ahí en la Ciudad de México. Soy el hijo único de mi mamá, y de mi papá soy el tercero. Tengo dos hermanos más grandes. No me gusta decirles medios hermanos porque a veces pareciera que son la mitad de cariño, y no hay cariño completo, pero son hermanos del lado de mi papá, más grandes. Y pues nada, crecimos en la colonia Álamos. Pero viene el sismo del 85. O sea, yo soy del 82 y tenía 2, 3 años. Y viene el sismo y pues mi papá ya no quiere regresar a esos departamentos que quedaron bastante dañados. Compra unos terrenos al sur de la ciudad, muy cerca de lo que hoy es el CAR. El Centro de Alto Rendimiento de la Selección, muy cerca de la caseta Cuernavaca. Y allá compra unos terrenos y construye. Y empieza a construir. Entonces a mí me tocó pues vivir esa obra negra, y pues, mucho esfuerzo de mi padre para hacer crecer esa casa durante años. Pues ya sabes que cada añito le vas poniendo un cuarto más, y que y pues empezamos sin puertas, con piso de cemento rústico. Entonces, bueno, me tocó esa parte, y gracias a eso es que yo creo que me toca vivir cerca de CEU. Que bueno, al final... Sí, pues, era esa zona, ¿no? Pues fue esa zona del sur de Ciudad Universitaria. Entonces, ¿a dónde íbamos a chutar? Pues sí, allá a las islas, al lado de Rectoría. Íbamos con mi padre, me llevaba en las tardes a chutar. O sea, ¿tu papá jugaba? Jugaba muy bien al fútbol, muy bien. Yo le copié casi todo mi estilo zurdo. Mi papá, mucho del quiebre de esto, y mi papá me entrenaba mucho. Mi papá me decía, mira, hijo, había una jugada ahí en el drible que yo, como no era rápido, sacaba ventaja de picarla un poquito, menos de driblar, la picaba, porque cuando bajaba el pie el rival, me enseñaba a ponerle efecto, a pegarle los tiros libres, a matarla de pecho. O sea, me enseñaba técnica individual. Y sí, yo le aprendí mucho a papá de verlo jugar también. Lo iba a ver jugar fútbol rápido, cascaritas de papás. Pero como él trabajó desde muy chico, pues no destacó mucho. O sea, ¿te acuerdas cuándo fue el primer contacto con una pelota? ¿Que 4, 5 años, 3? No sé. No me acuerdo. O un poquito más. No me acuerdo, pero dicen que yo antes de hablar, yo ya jalaba a mi abuela del mandil para que me llevara al jardín a chutar al año. Por ahí del año. Empezando a caminar. O sea, la pelota estuvo contigo desde... Siempre. Tengo todos mis recuerdos son con un balón. También como crecí como hijo único, yo creo que lo único que tenía era mi balón y una pared a chutar solo. ¿Dónde fue tu primer equipo, digamos, organizado? ¿Tú jugaste en el barrio? No. Digo, porque una ciudad grande, es lo que te iba a preguntar. Sí, de repente... No, me invitaban mucho ahí al barrio, ahí en San Pedro Mártir, que es de donde soy. El deportivo me invitaban mucho, pero mi papá no me dejaba. Mi papá me decía que no, entonces me llevaron a Pumitas desde muy niño, desde los 5 años. Desde los 5 años. Me invitaron a Pumitas y estaba siempre en la selección de mi escuela. Entonces duplicaba, entonces entrenaba 2 días o 3 días a la semana en Pumitas, desde los 5 años, y luego en la escuela también, 1 2 veces por semana, más 2 partidos, y así fue mi infancia. Así fue. ¿Cuándo de Pumitas, que era escuela, pasas a, digamos, a básicas de Pumas, ¿no? ¿Quién te ve? ¿Quién te dice, oye, hay pruebas o no sé cómo se era antes? No, salían las convocatorias, antes eran, el primer año era los 13, ves que ahora desde los 10 ya se lo están robando, pero acá era los 13 años, y
nos llevan juntos de Pumitas a hacer una prueba especial como para una especie de selección de los mejorcitos de Pumitas. Nos llevan a un día especial, pero al final pues era todos contra todos. Yo me acuerdo, no sé, no quiero exagerar, pero 300, 400 chicos en 2 canchas y era, no sé, 50 contra 50 en medio campo, y Pumas dividía a 4 entrenadores en cada medio campo y todos jugaban en los 4 campos. Si tú estabas en la lista de 3 de 4, te quedabas. Y al día siguiente otra vez, o sea, se quedaban, no sé, 50 y al otro día otros 150 de prueba, y así durante 2 semanas probarte como entre 200, entre 300, entre 250, y siempre tenías que salir nombrado. O sea, no fue fácil, no fue que nos llevaran como de manera exclusiva, a que nos vieran de manera cercana. Entonces había veces que en esos 10, 15 minutos de partido en un medio campo, pues no la tocabas tanto y era medio estresante esa parte. Pero bueno, al final quedamos. Sí decir que, bueno, no jugué en el barrio, pero sí jugué en la calle. O sea, me le escapaba a mi papá y me salía a jugar con mis vecinos. Tengo un primo 1 año mayor y luego pues salíamos ahí a chutar ahí a la esquina y esto. Y, o sea, sí tengo la experiencia de jugar con piedras en la calle y por el chesco y todo esto, pero no en el barrio, digamos así, en el equipo de la colonia, ¿no? O sea, cuando tú llegaste, digamos, a algo organizado. Sí, ¿no? Sí. Pero yo llegué a lo organizado y de ahí ya iba a la calle. Pero a mi papá no le gustaba, porque decía que luego me pegaban. Me decía, no, tú eres muy fino. Te veía futuro, me veía cositas y entonces no me dejaba. Entonces mi papá me decía, ok, no te dejo jugar en la calle, pero agarra a tus cuates y los llevo a jugar a CU. Y era ir de repente con 4 o 5 chavos y ver si agarramos una reta ahí en CU y tal. O mi papá me llevaba en las tardes, muy seguido, te digo, no sé, 2, 3 veces por semana me llevaba, y era ir a yo buscar ahí en las islas de Ciudad Universitaria a un papá con un niño, decirle que si echábamos reta, ellos contra nosotros, y yo me encargaba y ya poníamos ahí 2 piedras, no sé qué, y jugábamos. Y eso era como mi barrio, se puede decir. No, pues sí lo tuviste. Sí. Tuviste, bueno, la fortuna de que iba a acompañar a tu papá, alguien que sabía también. Sí. No todos teníamos esa oportunidad. Bueno, te quedas en Pumas, te escogen. Vas avanzando, ¿no? Vas avanzando. En ese avance, a ver, entiendo que tenías a tu papá, pero no dejaba de ser tu papá. ¿Cuándo Gonzalo se da cuenta de que tiene condiciones para jugar al fútbol? ¿O quién le dice a Gonzalo que tiene condiciones? Porque yo pienso esto. Yo pienso que uno, muchas veces, pues, hablando ahí del barrio, en el fútbol, pues uno juega y pues no sabes si eres bueno o no, simplemente tú juegas y te diviertes. ¿Tú te diste cuenta, tú o alguien te dijo, Gonzalo, juegas bien, oye, tienes esto? Sí, bueno, 2 cosas. Una, de cuando me doy cuenta, la verdad es que desde niño, no que yo me diera cuenta, sino que pues me escogían para todo. O sea, de cuenta en la escuela, si hacíamos Gonzalo, eres el primero, ¿no? El primero, ¿no? En la cáscara, en la selección de la escuela, pues me rogaban porque fuera el entrenador. Juan Calderón, muy buen amigo aparte, me decía, Gonzo, vente, y yo sé que tienes partido en Pumas, pero no, vente. Y luego me subía con 1 o 2 generaciones arriba a jugar contra el Liceo Japonés, contra el Cedros, contra estos, y eran buenos partidos, era buen nivel, la verdad es que era buen nivel. Y entonces, y aparte yo jugaba en Pumitas, y ya cuando llegué a Fuerzas Básicas ya no me dejaba, entonces hubo hasta una pequeña disputa ahí con la escuela donde iba, y entonces yo siempre en Pumitas siempre me decía, no, es que el Gonzo y esto, y yo escuchaba muchos elogios hacia mí, sin saber, porque la parte que quería comentar es que yo nunca soñé de niño de que yo quiero jugar mundial, yo quiero ser profesional, yo nunca ambicioné eso de niño, yo ni por aquí me pasaba que era ser profesional. Sí admiraba a muchos futbolistas, pero yo solo quería ir a jugar fútbol con los cuates, ese era mi objetivo, era ir y divertirme con los cuates, pero sí recibía muchos elogios. Lo que me pasó muy marcado es que cuando llego a Fuerzas Básicas, de ser el mejor o uno de los mejores 2 tanto en la selección de mi escuela como en Pumitas, que todo el mundo me hacía saber que era el mejor o uno de los mejores. Acá no sé si yo era el 7º, el 8º mejor, y como que veía otros que la rompían y yo, o sea que sí hay mejores, o sea que como que me llegó un golpe de realidad de, en esto hay que lucharle y no es nada más ya que eres muy bueno. O sea, yo me sentía Messi acá, llegué acá a ser Gonzalo Pineda, o sea, y de mi generación, por ejemplo, Toledo, llegamos juntos, y David Toledo no sabes lo que era, no sabes el jugador que era Toledo. Desde niño, para mí,
tuvo una gran carrera, pero para mí se le echan a perder porque él era un enganche extraordinario. Un enganche tipo el Divino Gaitán, de ese nivel, estilo, sí. Tipo Ciña, tenía todo y lo hacían volante por derecha, contención y para mí él pudo haber llegado mucho más. Era el jugador que siempre llamaba la atención. Al torneo que íbamos, Toledo, el Cobra, le decíamos el Cobrita porque era muy parecido a Muñante, Gambetero por la banda, Alberto Vázquez creo que se llamaba, Gerardo Hernández, el 9, le decíamos el Gaucho, Luis Fernando Rivas, había un montón, el Iguala, Andrés Estrada. ¿El Iguala Guerrero? Sí, era un chico que no era el Iguala Carrero. No el Iguala Carrero, era de ahí se llama Andrés Estrada, que aparte de muchos saludos, seguimos en contacto con todos ellos, pero había 6, 7 que decían, no, estos la rompen, qué cosa. Y entonces, pues yo de ser el enganche, el talentoso, el 10, no, pues ahora ya eres el contención o el volante por izquierda y pues termina el lateral. O sea, te empezabas a dar cuenta que había mucho mejores y luego jugabas contra el América, contra Necaxa, contra Atlas, contra esto y decías, puta, ¿y aquel jugar? No, ok, o sea que hay que luchar, ¿no? Entonces, como que me doy dos momentos, uno que yo me sabía muy bueno de niño y después como que me dio un golpe de realidad y después yo creo que como a los 16, 17 años yo ya pongo como objetivo en mi vida ser futbolista profesional. Ahí ya te diste cuenta. Ahí ya ya estoy en esto. Así. Yo me doy cuenta que es lo que yo quería hacer. No sabía si era tan bueno para llegar, pero dije, bueno, antes era por amor al deporte, ahora sí quiero ser profesional y voy a hacer lo que tenga que hacer. Me acuerdo mucho que jugamos un partido con Pumas, nos llevan a El Salvador a un cuadrangular que iba el Chelona, que era el equipo de la Chelona, de El Salvador, que era el local, iba el Real Madrid de nuestra edad, iba Chivas, que ahí de hecho jugó el Venado, creo, y nosotros, era un cuadrangular. Y nosotros le ganamos al Real Madrid 2-1. Y el estadio, el Cuscatlán, se llena. Y entonces imagínate para un chico de 15, 16 años, jugar contra el Real Madrid que traía 5 seleccionados de españoles, después van al Mundial, uno de ellos, Portillo, rompe todos los récords de Raúl, él iba ahí, de hecho él anota el gol de ellos, Toledo anota uno de los 2 de nosotros, y nada, y yo me acuerdo que regreso y le digo a mi madre, ¿sabes qué, mamá? Yo a esto me quiero dedicar. Me encantó jugar con gente, una presión, una vibra y que te coreen un drible. Eso es lo que yo quiero. Entonces, como que ahí ese partido contra el Real Madrid fue como el parteaguas para mí para decir, yo quiero esto. Ahí empieza. ¿Vas avanzando? Sí. ¿Quién te sube al primer equipo? ¿Cómo da ese paso? ¿Cómo das ese paso? Fue muy difícil porque llegamos a tercera división, ascendemos. Y yo sentía como que el club nos tenía en un tapón a mi generación de que éramos muy buena generación porque ascendimos de tercera a segunda y como que nos tenían un tapón de estos no los toque el primer equipo porque queremos que asciendan de segunda a primera. Entonces como que las oportunidades para subir al primer equipo y esto eran para la juvenil que ya empezaba y eran chicos 2 o 3 años más jóvenes que nosotros y nosotros nos molestábamos que decíamos, oye, en teoría nosotros somos más buenos porque estamos jugando el ascenso y estos chicos que están en la juvenil entrenan 3-4 veces por semana con el primer equipo o ya lo suben a pretemporada y a nosotros no, para hacer una buena pretemporada con nuestro equipo y esto, como que el objetivo de nosotros era ascender y de otros producir jugadores, ¿no? Entonces estaba medio atrapado y en mi posición de lateral izquierdo estaba Jaime Lozano de titular, Manuel de la Torre suplente y el tercero era Franz Torres, que para mí fue un año más grande que yo y para mí era un jugadorazo Franz. Y entonces yo sentía que había como un tope para mí, como que yo ya después de segunda ya no podía avanzar. Entonces me fue muy difícil, pero la selección me ayudó mucho. Ir a la sub-23 primero con Carlos de los Cobos, luego voy al preolímpico y me empiezan a convocar a Pumas. De hecho, regresando de los centroamericanos en El Salvador, que me lesiono allá, ahí justo me suben al primer equipo, pero yo como cuarta opción, como que fue a fuerza. Pero cuando te subieron, ¿te dejaron allí o subías y bajabas? O sea, me registraban, pero en un año solo debuté, que fue el único partido que estuve con el primer equipo, el 17 de mayo del 2003, ningún otro partido ni a la banca, en todo un año, no solo en torneo, en todo un año, y bajaba a jugar con la segunda. ¿Cuándo fue eso? Estamos hablando de 2003. 2003 yo debuto en 17 de mayo, pero antes nunca ni salía a la banca. El último partido del torneo, Hugo hacía muchos cambios, me mete ahí en ese partido contra Morelia, precisamente, 2-0 perdemos en casa, y después no vuelvo a jugar. O sea, Hugo es el que te debuta. Hugo me debuta,
pero yo ahí al final yo jugaba con segunda división y yo me acuerdo de ir a decirle a Hugo, yo acá veo una especie de tapón de gente que respeto y que creo que sí son muy buenos, pero yo necesito jugar. Yo creo que ya la segunda división ya no es para mí y quiero explorar quiero saber qué planes tienes para mí y quiero explorar la posibilidad de salir a jugar, aunque sea una primera, lo que sea, pero yo necesito jugar en otro nivel para seguir mejorando. Siento que ya no estoy mejorando acá. ¿Qué edad tenías ahí, Gonzalo? 20, 21. 20, yo creo. 20. Porque, a ver, vamos a ser honestos. No sé ahora, repito, pero en nuestro tiempo, cuando no eras un jugador ya de primera división, que tuvieras 2, 3, 4 partidos o que formaras parte de un plantel, ¿no? Esa esencia del plantel. Pocos iban y le decían eso al entrenador. Sí, y menos a Hugo. Y bueno, y menos a Hugo, ¿no? Sí, o sea, no. eso habla de tu personalidad y tu carácter que siempre has tenido, ¿no? Sí, mira, muchos me dicen eso, de que de joven yo tenía mucha personalidad y que eso me ayudó. Yo ahora reflexiono, yo creo que yo era muy desubicado. Yo me siento, ¿por qué? Sí. Porque, por ejemplo, en Pumas... Yo solamente un día dije que estabas loco, pero ahorita te lo digo. Me imagino, yo creo que varias. Pero, por ejemplo, los de experiencia de Pumas, luego yo les contestaba, por ejemplo. Okay. Yo siendo chavo. Y en Pumas, que aparte es muy jerárquico, muy de jerarquía, de las reglas y todo esto, yo de repente les subía las manos, les contestaba. Entonces, pues, yo les caía bien, porque de hecho con los de experiencia me llevaba bien, pero luego me gritaban, me bajoneaban, pues, para decirme, hey, tú no puedes gritar, tú aquí eres un chavo, tú te callas. Yo, ¿por qué? Pues yo tengo razón. O sea, esto está mal. Tú te callas, güey. O sea, ya después me dices, pero al momento en el partido te callas y no me levantes las manos y no me... Y, o sea, momentos duros. La gente ahora me dice, no, es que desde ahí mostrabas tu personal. No, estaba muy desubicado. O sea, yo no entendía que había que respetar esas jerarquías a la gente de experiencia, ¿no? Sí, comparto hasta la mitad, ¿eh? Yo también creo que esa parte de ser como tú te hizo estar donde estás. Puede ser. Puede ser un poco también, pero yo si pueda corregir algo entre esas cositas, posiblemente esa es una de ellas, ¿no? El haber sido un poquito más de escuchar, de razonar. Es que parece que honestamente estás contando mi historia. Yo muy parecido también. Sí, ves, digo que somos muy compatibles. Sí, me tocó con Coyote, le mando un saludo a Coyote. A mí me tocó cuando yo estoy en Monterrey, precisamente, un jugador de la UNAM, Abraham Nava. Sí. Me dio un no te muevas, chamaquito. Lo tuve de compañero en Monterrey, yo recién iniciando, ¿no? Entonces, venía de Pumas, ¿no? Era esa escuela. Esa escuela que a mí un jugador, por ejemplo, de esos líderes, que era capitán en ese momento, no quiero decir su nombre para no hacerlo quedar mal, pero yo subí de 15, 16 años un día a un entrenamiento con Pumas y pues tú vas como chavo, ¿no? Así pues ahí a ver qué onda, ¿no? Hasta cómo se mueve todo esto cohibido. Y nos fuimos ahí a unir al equipo en el estadio y de ahí caminabas 1 kilómetro a la cancha 2 de Ciudad Universitaria, ¿no? Ahí caminábamos todo el primer equipo. Y ahí iba yo caminando ahí con 2, 3 compañeros y pasó este cuate que era el capitán y me dio un golpe acá en las costillas, acá atrás. No, me dejó tirado 3, 4 minutos. Yo no me podía ni parar. Y él riéndose se iba y yo no podía decir nada. Y luego en el torito de planchas, pero para irte a lastimar. O sea, me tocó esa etapa dura como de transición de la jerarquía difícil, dura, que también creo que te enseñaba, te ayudaba como a entender esas jerarquías y a valorar también el estar en un vestido de primer equipo, que no te dieran la mejor ropa, que te dieran la ropa rota, por ejemplo, descosida y todo, y que valoraras un poquito. Creo que eso... Había cosas sí y había otras cosas, eso de los golpes, de esto que se pasaba. Pero bueno, era muy así en Pumas. Entonces yo me rebelaba un poco contra esa situación y ahí es donde, bueno, entrábamos de repente en roces, ¿no? Esa fecha que me dijiste de tu debut, ¿la consideras tu debut? Porque está escrita así, ¿no? Pero ¿dónde fue Gonzalo el que dijo, ya estoy aquí, ya soy de primera división? ¿Dónde sucede eso, que a partir de ahí empezaste a jugar? Mira, hubo un partido, bueno, siempre cuento esta anécdota porque a Jaime Lozano le tengo un gran cariño. Él era el titular y ese 2003, solo juego ese partido de mi debut. Al siguiente torneo, por ahí enero, febrero del 2004, Jaime se lesiona. Y era una lesión de rodilla, no me acuerdo qué grado ni qué cosa era, pero se pierde gran parte del torneo. Y entonces pues yo era el que seguía porque justo ahí se va Manuel de la Torre a Toluca y se va Franz Torres a Morelia. Y entonces yo de pasar de ser el cuarto era el segundo, entonces salía a la banca
Y pues Hugo dice, vas, el que sigue. Y entonces empecé a jugar y me acuerdo que los primeros 2-3 partidos no me va nada bien. Me acuerdo mucho. Lo tienes claro. Sí. ¿Y por qué? Yo quería hacer de más, quería mostrarme y que tenía unas ganas y un deseo. Entonces pues yo se la daba a Ailton y le pasaba como avión por atrás. Y Ailton me veía y driblaba por dentro, tal. Se perdía y Ailton parado, ¿no? Y yo a regresar. Y pues Hugo me regañaba, ¿no? Y Hugo decía, no, toca y quédate. Yo era rejego, era así, y era tocar y pasar, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo me quería mostrar, yo quería, ¿sabes? Es mi oportunidad, yo lo veía así. Entonces me acuerdo mucho que un día Jaime, como ese tercer, cuarto partido, bajó al vestidor, no me acuerdo si en muletas pero bajó lastimado, bajó al vestidor en el medio tiempo y me dice, Gonzo, dice, te estás equivocando, si ahorita tienes que jugar simple, dice, no le pases a Ailton, él no va a bajar y solamente te estás exhibiendo porque te están ganando las espaldas de todas. Entonces tú toca y quédate. La jugada se va a presentar solita cuando vas a tener todo el espacio y va a ser por sorpresa, pero de todas lo quieres hacer. Cálmate, toca y queda y defiende bien y empieza por las bases. De a poquito te vas a ir soltando. Vas a ver que el fútbol se te va presentando la jugada, que la jugada te va a decir qué hacer. No forces la jugada, ¿no? Y entonces pues yo a Jaime le tenía un gran respeto, un gran mentor y le hice caso. Y a partir de ese partido, como el cuarto, quinto, me asenté y me empezó a ir muy bien, tan bien, que bueno, ese año quedamos campeones, el primer título. Jaime sí que regresa en semifinales contra Cruz Azul, ahí sí ya que regresa, yo inicio el de ida contra Cruz Azul y ya Jaime inicia el de vuelta y las dos finales contra Chivas. Pero eso, a partir de ahí como que me asenté y dije, ok, sí puedo con esto, sí estoy al nivel, porque antes me sentía que desencanchado, veía que los recorridos me quedaban muy largos, que no llegaba a cubrir mi zona, que como que todo lo hacía mal. Y sabes que esos primeros partidos donde sientes que todo lo haces mal, es una presión fuerte, ¿no? Porque es tu oportunidad. ¿Tenías una capacidad física de un fuelle físico? Sí. Quizá eso te hacía también a sentir un poco de confianza en ti, de voy y vengo, ¿no? Así es. Y eso a lo mejor te nublaba un poco de lo que tenías que hacer. Exactamente, entender el momento, los contextos y también con quién estaba jugando. Eso me enseñó mucho a entender con quién jugaba al lado, ¿no? Entonces, tenía a Ailton, que era diferente. Por ejemplo, después, el siguiente torneo, Ailton se lesiona y suben a Jaime de volante. Con Jaime sí que podía pasar. Claro. Porque a Jaime le gustaba mucho porque yo pasaba y le jalaba la marca y si no me la daba, tiraba el centro y Jaime se entraba muy bien. Se entraba muy bien. Los mejores centradores o golpeadores del fútbol. Sí, entonces ahí ya, era otra dinámica. Ahí sí que hacíamos mucho más 2 contra 1 por banda. Eso me ayudó a entender con quién juego al lado, ¿no? Y te va bien. Sí, te asientas, por llamarlo así, te consolidas. No nomás eres campeón una vez, eres campeón 2 veces. Ahora voy a dejar a ese Gonzalo afuera de la cancha y voy a preguntarle a ese Gonzalo de afuera. Pues ya tenías de alguna forma fama. Ya Gonzalo, que le hablaba a sus cuates, ya te conocían. Gonzalo en ese mundo del fútbol. ¿Sintiste que ibas cambiando en algo tú? Por el hecho de ya pues tener un mayor reconocimiento. En nuestro tiempo había periódicos o había cosas así. ¿Sentiste ese cambio o no? No tanto. Sí sentía, pues percibes, ¿no? Lo que es la fama, percibes lo que es, pues pasar de ganar 1 a ganar 100, ¿no? O sea, tú sabes lo que es eso, tú sabes lo que es mi primer sueldo fue de 840 pesos, ¿no? Por ejemplo, y creo que me iba bien comparado con otros, ¿no? Entonces, y de repente, pues cuando ya eres profesional y ya estás en selección y ya eres campeón, pues tus contratos suben y sí percibía lo que el dinero me podía afectar como persona primero. Entonces sí que, no digo que siempre estuve los pies en la tierra, sí creo que cambié un poco, pero creo que no tanto como para volverme loco con eso. Como que cuando tantito me subía, creo que mis padres, mi novia, que hoy es mi esposa, pero era mi novia en ese entonces, como que, hey, tú eres Gonzalo de aquí, de Volcanes, tu mamá luchó desde niña de extrema pobreza, tu papá viene de trabajar desde los 13 años, bájale tantito 2 rayitas que esto apenas vas empezando, ¿no? Y entonces como que me ayudaron mucho a que no me pasara todo eso que de repente ves que pasa, ¿no? Que te gana la fiesta, que te gana pues los excesos, el perder el piso, el perder el qué es lo que te da, que es el entrenamiento, la conciencia del entrenamiento,
entrenamiento, los cuidados fuera de cancha. Dejar de hacer cositas, ¿no? Dejas de hacer cositas que yo creo que es perder, eso para mí es mucho perder la esencia del futbolista, ¿no? El profesionalismo y creo que si bien sí creo que tuve momentitos donde se me subió un poco, creo que tuve gente a mi lado que me ayudó a que no fuera tanto, ¿no? Fuiste un talismán muy bueno, o sea, si analizamos, llegas a Pumas, eres campeón, después otra vez en Pumas y campeón, después toca ahí tu salida de Pumas, llegas a Chivas y eres campeón, y has estado rodeado de esa pues, buena vibra, puede ser, no sé, no sé cuál sea. Ha habido esos cambios, hasta después tengo el honor de conocerte ahí en Chivas, de ser compañeros. La verdad que creo que armamos un buen equipo. Pero todo ese entorno, todo eso de un lugar a otro lugar, y ¿ya era un Gonzalo maduro cuando llegó a Chivas o todavía faltaba? ¿Dónde vimos ese Gonzalo que tú dices, Ramón? Aquí me sentía bien en todos los sentidos. No importa si te fuera bien o mal, simplemente que estuvieras maduro. Sí, qué buena pregunta, porque no, yo no me sentía maduro todavía en Chivas. Yo cuando llego a Chivas no me sentía en una madurez ni futbolística ni personal. Yo creo que maduro, que yo dijera ya mucho más equilibrado en todo. Ya, yo creo que por ahí de mi etapa en Cruz Azul. Yo te 2010. Diría, 2010, sí. Yo creo que por ahí, antes todavía, pues estas actitudes, ser, bueno, tú me conoces, ¿no? Muy rejego, muy de no obedecer, muy rebelde, muy de que daban instrucciones y yo creía, decían todos acá y yo me iba a hacer gimnasio, me quedaba a hacer tiros libres y ya me querían meter, ¿tú te acuerdas? Me escondían los balones porque yo me quedaba a hacer extras y no querían y yo era muy, muy rejego, ¿no? Y ya esa parte donde comienza a ser más razonable, más entender los roles de las personas, entender sus trabajos, que no, pues los preparadores físicos tienen un trabajo, un rol de cuidar tu integridad, y ser razonable. Yo creo que sí, hasta por ahí del 2010 más o menos. Después tengo el honor ahí de que somos compañeros, la verdad, voy a hablar ahí un poquito de mi persona hacia cuando llegó Gonzalo. Voy a ser muy honesto, no sé si Gonzalo, se hablaba de que venía Gonzalo o mi hermano. Ah, no sabías. No sabías, mira, lo voy a decir aquí. Mira. Al final, llega Gonzalo, y yo, eso lo hablo por mí, yo encuentro un compañero de juego. Nosotros jugamos la final del 2004, que la perdimos con ustedes. Éramos un equipo muy arriesgado con Hans. Sí. Demasiado arriesgado en muchos sentidos. Yo estaba en una posición, digo, aquí Gonzalo no lo sabe, pero yo con Hans le sufrí un poco porque yo tenía que tener mucho contacto con la pelota y con Hans no lo tenía, ¿no? Y cuando, digo, ya después Hans, ese proceso de aprendizaje del mismo Hans, porque llegó un fútbol diferente, el crecimiento también mío. Cuando llegas tú, me adapté perfecto porque nos entendimos. A veces usted era por fuera, yo por dentro. Le diste el equilibrio perfecto. Todos tuvieron mucho valor, pero tú le diste un equilibrio al equipo que le ayudó al que estaba a tu derecha. Y voy a hablar del Patito, ¿no? Lo he platicado con él. Y dice, no, es que mucha gente que me ayudó te mencionó cuando estuve aquí en Tiro Libre con el Capi. Dijo, es que Gonzalo, te lo voy a decir palabras de él, es que me chingaba mucho, pero me ayudaba mucho, ¿no? Le dije, Pato, pues es que tú también, hasta yo te chingaba en el buen sentido. Entonces yo encontré contigo un equilibrio de un compañero como si nos conociéramos de mucho tiempo. Sí. Y a mí eso me ayudó a crecer. Yo lo voy a decir así. Yo quizá aunque yo ya me había tocado jugar un mundial, yo había tenido algunas actividades, yo siento que mi top fue cuando yo te tuve de compañero. No, bueno, muchas gracias. Tuve de compañero, ese de 2006, que después yo me voy al mundial, bueno, nos vamos. Sí, nos vamos, ¿no? Pero yo estaba en esa etapa que yo te dije ahorita, si fue de madurez, que tú dijiste que no, yo ahí en ese momento la tenía. Yo me sentía así, fíjate. Entonces, yo te quiero agradecer. No, es una plática que no lo habíamos tenido. No. Hemos ido a tomar un café, me acuerdo hace mucho cuando estabas dirigiendo al Atlanta, nos hemos visto. Pero yo sí te quería decir, yo fui alguien que yo me beneficié contigo.
No, te lo digo en el buen sentido, ¿no? Gracias. Sí, no, qué buen halago. La verdad es que, Ramón, yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que nos complementábamos muy bien. Yo, en mi caso, yo sabía mi rol perfectamente. O sea, yo sabía mi rol, que era en el equipo, que las estrellas tenían que ser otros, ¿no? Y que normalmente, digo, eras tú, pero también obviamente Bravo, Bofo, Venado, claro, brillaban mucho por el ataque, sí, ¿no? Pero yo entendía mi rol, que mi rol era mucho más de sacrificio, de correr más que nadie, tratar de correr por todos, que si en alguna tú terminabas muy profundo por banda, tirabas el centro y por ahí venía el rechace, yo te tenía que cubrir y tirarme un poco entre medias para retardar y esperar porque siempre regresabas, pero yo tenía que cubrirte un poco, claro, yo no podía salir a apretar en ese momento porque dejaba el lado izquierdo completamente, ¿no? O buscarte mucho, porque yo lo que veía antes es que casi no se jugaba por izquierda, ¿no? En Chivas. Entonces, sí, pues era mucho el Venado, todo esto, y yo trataba de conectar el derecho con el izquierdo, de atrás con el de adelante, ¿no? Entonces, encargar de darle balones a los de adelante, balones a ti por izquierda, y generar de este lado, como que yo así interpretaba mi rol, correr por los demás, luchar lo más que pudiera y dársela a los que saben, y yo así es como lo interpretaba. Por eso yo molestaba mucho al Pato, porque yo de repente yo sentía que me lo tiraban muy atrás, sí, y entonces me lo jalaban y yo de repente quería apretar agresivo, porque yo dije, es que si los dejamos salir luego ya no somos buenos defendiendo, somos buenos atacando, entonces vamos a apretar alto, y el Patito me lo jalaban y yo, Pato, vente acá, o toca para adelante, y los perfiles, y te acuerdas que nos quedábamos entrando, sí, con el Pato, de repente me quedaba con él, con el Chore, a tratar de los perfiles, los giros para poder darle vuelta y todo esto. Entonces sí que lo jodía mucho, tiene toda la razón. Creo que a veces mis formas también no eran tan buenas, que es algo que he corregido, pero sí era esa búsqueda de que cada uno cumpliera con su rol en el equipo, ¿no? Lo que pasa es que yo veía que sí, de ese jueguito de unir los puntos, ¿te acuerdas? Sí. Por el lado derecho estaba unido. Sí. Era el Venado que se estacionaba de aquel lado. Sí. Inconscientemente por su perfil era el Bofo. Sí. Bravo, que deambulaba un poquito más. Diego Martínez, que tenía esa facilidad de volantear o pasar. Sí. Y el Pato, que se recargaba hacia la derecha. Entonces en el papel el punto más largo era el extremo. Sí. Que ese lo cubría yo, pero tú tenías que hacer ese recorrido, ¿no? Sí, y luego acuérdate que se va Salcido. Salcido sí que nos daba luego mucha salida, daba esa parte. Pero llega Johnny, que era pierna derecha, sí, que lo hizo muy bien, ¿eh? Johnny llega y lo hace espectacular, pero siento que ya no nos daba la salida por izquierda, que nos daba Salcido. Entonces, más teníamos que tratar de buscar un... Cubríamos más terreno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No es algo malo, simplemente por las circunstancias, ¿no? Sí. Pues fue un buen momento. Después, Cruz Azul, Puebla, Gallos. Bueno, antes te vas de Chivas a San Luis. A San Luis. Sí. Luego Cruz Azul, luego Puebla, luego Querétaro. ¿Qué pensaba Gonzalo cuando de repente estás en un equipo, luego en otro, luego en otro, en otro? Al jugador, hablo Gonzalo, digo, porque eso le sucede a muchos jugadores. ¿Qué piensan cuando voy a un lado, voy a otro, voy a otro? Llega un momento de decir, ¿me voy porque me quieren mucho o me voy porque no me quieren? Sí, mira, yo creo que me pasó de todo eso, pero yo creo que yo cometí un error muy grande en mi carrera, muy grande, que ahora me ayudó por el rol en el que estoy, pero yo desde muy joven yo ya pensaba y buscaba ser entrenador. Okay. Entonces siento que de repente como que me faltó disfrutar mucho más mi etapa de jugador y decir, ahorita soy jugador, ya después podré ser entrenador y tal. Pero entonces yo me dedicaba mucho a cuestionar no siempre de mal sentido, a veces sí, pero a veces cuestionar por qué hacemos este ejercicio, por qué el otro, preguntar por qué este planteamiento. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo en Chivas yo pedía el video del rival el primer día y el nuestro, y yo estudiaba al rival. Entonces cuando venía el táctico, yo decía, pero ¿por qué vamos a salir a apretar con 3 y estos salen con 4? Nos va a salir este solo. ¿Por qué no mira mejor 2 acá y que los carrileros aprieten y ya el Pato y yo apretamos por acá y así y yo era mucho de esto, cometí ese error, menos de yo dedicarme a lo mío, a esto, que sí lo hacía pues, pero como que la conciencia mía ya en esos momentos, a partir de los 26, 27, ya lo tenía mucho en aprender de entrenador, en esto, en cuestionar, en estudiar los rivales. Y siento que esa parte hizo que mi carrera futbolística fuera un poquito a menos. Y entonces, si bien
Con Cruz Azul creo que todavía anduve muy, muy bien. Yo en Cruz Azul me sentía a un gran nivel, además por los compañeros que tenía al lado. Puebla todavía me sentí bien por ahí. En Gallos ya no tanto. A ver, Gonzo, aquí ya me diste una pregunta. Y a lo mejor esta sí es una pregunta de la actualidad de lo que yo pienso. Tú estás también ahí en ese tema. Yo creo, no estoy diciendo sea mejor o peor el fútbol de antes, porque no es bueno comparar, no me gusta comparar. Son otras circunstancias, otros momentos y tan. Pero sí he dicho yo, y y lo sostengo, que algo que yo aprendí mucho de los jugadores que me tocaron desde Monterrey, tuve a Roberto Medina, me tocó a mismo Abraham Nava y tuve David Patiño, tuve varios. Y después llegas a Chivas y pues Coyote, Claudio Suárez, me tocaron todos ellos, ¿no? Y creo que también a ti te tocaron, ya sea porque tú naciste así, te hiciste así, pero creo que también viste. Una de las cosas que yo he dicho que en la actualidad hay poco jugador con lectura de juego en el fútbol actual. Creo que hay muy poco jugador que de veras diga, no, espérame, sí, yo sé que el entrenador me dijo esto, pero está pasando esto, ven. O sea, creo, esa es una opinión personal. Eso tú lo tenías. Entonces yo no sé qué tanto sea que de veras hubieras, qué padre que puedas pensar que hubieras disfrutado más el fútbol, porque yo también lo he dicho. Yo me hubiera enojado menos y hubiera dejado pasar muchas cosas. Tú sabes que me enojaba porque por las concentraciones yo me enojaba, odiaba concentrarme. Decía, yo, ¿para qué me concentro? Yo que estaba en mi casa, ¿no? Así era. Pero esa parte, me dio esa pregunta, esa parte tuya, que a lo mejor dices que hubieras podido disfrutar un poco más, es una parte que hoy en día se ha perdido. No, a lo mejor estás o no estás de acuerdo conmigo. Yo veo que yo tenía compañeros que de repente tenían esa lectura táctica y te ayudaban. Sí. Hoy no sé si están, no he estado ahí, ¿no? Pero creo que se ha perdido. No sé si estés de acuerdo o no conmigo. Sí, un poco. Creo que antes también el fútbol era un poquito más lento. Es diferente. Era un poquito más lento, creo yo. Yo hoy veo partidos de repente para recordar y esto y no de muy lejos, del 2010, por ahí. O sea, ya son 15 añitos y ves y dices, esta velocidad no es nada comparado con ahora. Entonces también creo que hoy el entender todo lo que está pasando a la velocidad que está pasando también es mucho más transicional el juego en muchas partes del mundo y creo que a veces también para el jugador es más difícil. Pero yo creo que también en mi época no había tantos tampoco, O sea, no había tantos. No había tantos tampoco. Pero sí había. Sí, no sé si había tantos. O sea, de los que me tocó jugar, la verdad es que en equipos había pocos. Por cada equipo que realmente entendieran lo que estaba pasando en el juego. Pero sí. A ver, desde mi punto de vista y con el respeto y cariño que te tengo y con la amistad que hay, llega el Seattle Sounders. No sé cómo fue tu vida, tu transición. No sé si Reina quería, no quería, no lo sé. Pero para mi punto de vista, a este Gonzalo que vemos ahorita, fue el primer paso. Sí. Sí, estamos en eso, ¿no? No, es la prueba viviente de que los caminos de Dios te van llevando y del fútbol te van llevando por senderos donde a veces piensas que es algo negativo, algo malo, y de algo malo surge algo extraordinariamente bueno, que si no te hubiera pasado eso negativo, no hubieras llegado a donde estás hoy, ¿no? A mí me pasa la lesión. Me lesiono de pubitis, justo se me acaba mi contrato, yo venía muy mal ya con Querétaro de pubitis. Descendemos, semejante la depresión, se me caía el cabello, era el capitán de Querétaro, y desciendes, es una carga. El estrés y lesionado, inyectando todos los entrenamientos, todos los partidos para poder jugar, porque si no el dolor no te dejaba. O sea, era un estrés fuerte el descenso. Y irte al descenso, ya te quedas sin contrato, no había muchas ofertas porque las dos que había de primera, les digo sí, pero traigo pubitis, nadie me quiso, y las que había de primera pues tampoco me llamaron mucho la atención, y entonces decido operarme y parar, y parar 6 meses, ¿no? Entonces yo estaba entre que, pues a ver, esto sé lo que significa, ¿no? Significa que tengo que recuperarme bien, tratar de buscar una revancha en enero, porque fue en junio, esto fue en mayo, por ahí. Si en diciembre, enero no agarro equipo, casi que es mi retiro. Y ya. Y entonces... ¿Qué edad tendrías?
tenía 30, 31 por ahí. No, estás joven. Muy joven. Para ya pensar en esa situación, ¿no? Pero por lo que te digo que yo atraía mucho en mente. Claro. Para mí no era el gran tema, ¿eh? O sea, para mí era... Hoy lo extraño muchísimo, el fútbol lo extraño todos los días, que los veo a estos carajos ahí hacer rondito y me quiero meter como loco, pero yo para mí era, sí, y empiezo mis cursos de entrenador y esto. Tenías bien claro, yo ¿no? tenía bien claro que yo quería dedicarme a ser entrenador y para mí era como, está bien, o sea, ya empiezo y ya quiero, ya me quemaban las habas a mí por empezar ese proceso, ¿no? Pero entonces viene esta parte, ese gusanito, de decir, bueno, pues todavía tengo algunos años y me viene la oportunidad, me llaman a prueba a Seattle Sounders a la pretemporada por medio de una conexión y me va muy bien, me acuerdo mucho campeón. que... Sí, pero digo, en la prueba estábamos en una ciudad en Phoenix, vamos a Phoenix, en Arizona. Y empiezo me acuerdo mucho, el primer entrenamiento, juego de posesión, 8 contra 8 con 2 apoyos, lo que sea. Me ponen de neutro y estaba con Obafemi Martins y con Dempsey. Y empezamos, tic, 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 tic. Me acuerdo mucho, terminando ese jueguito así, Oba le dice al entrenador así, ¿qué esperan para firmar a este? Obafemi Martins. Y se me quedó muy grabado eso. Y entonces me va muy bien, a la semana ya me habían ofrecido contrato. Y fue un tema porque económicamente, probablemente de mis peores contratos, pero yo no iba por eso, yo iba por una aventura, por una revancha, por un experimentar. Siempre me quedé con las ganas de ir a Europa, pero yo decía, bueno, pues a lo mejor no fue Europa, pero esto es fuera de mi país. Fuera de tu país. Esto es una oportunidad para expandir mis habilidades, el idioma, la cultura, el clima, claro. El tipo de fútbol, la cultura futbolística de este país, y dije, dale, vamos, ¿no? Pues ahí voy con mis 2 pequeños de 4 y 5 años, mi esposa, y pues a picar piedra. Yo tenía la idea de empezar de cero en Estados Unidos, de que pues esta parte económica, tratar de vivir con lo que teníamos y tal. Entonces, pues hay historias muy bonitas de vida con mi familia, de esa primera etapa en Seattle, que nos ayudó mucho a crecer como familia, estar solos en otro país, con frío, pasando mucho frío al principio, que no nos adaptábamos del todo al clima de Seattle. Hoy nos encanta el frío, pero en ese entonces fue un tema. Entonces, adaptarme a todo eso nos ayudó mucho como familia a sentarnos, y fueron los primeros pasos también para esos 11 años que pasé en Estados Unidos, en diferentes etapas de jugador 2 años, en medios de comunicación 1 año, que también me sirve mucho, auxiliar técnico 4 años y medio. Empezaste en el 2017, 4 años y medio, y después de entrenador con Atlanta. O sea, muchas etapas en Estados Unidos que, si no hubiera sido por mi lesión, por una cirugía, no creo que hubiera pasado. Esa experiencia de dirigir en Atlanta, ahorita eres el director técnico del Atlas. Son 2 países diferentes, con historias diferentes, circunstancias diferentes, quizá mentalidades diferentes. Sí. Ha sido un aprendizaje para Gonzalo. ¿Has encontrado diferencias? Muy grandes. Digo, no nos vamos a meter en broncas, siempre hay diferencias. No, muchas, y no es ni bueno ni malo, solo son diferentes contextos, diferentes estilos, diferentes ligas, muchas cosas diferentes. Digo, yo creo que la única constante es que lidias con seres humanos. Claro. ¿No? Y que es fútbol. Entonces, pero después, pues sí, los procesos, las formas de entrenamiento, esta cultura futbolística, pues cambia, somos diferentes, somos totalmente diferentes, yo diría que muy, muy opuestos en muchas cosas. He sido un ferviente, no sé si seguidor de los técnicos mexicanos, sobre todo jóvenes. Los de antaño muy buenos, nos ayudaron. Hay que reconocerlo. Aprendes de lo bueno, de lo malo, y dices, yo quiero ser como pero no como pero agarrar de y ponerle mi estilo, ¿no? Así es. Yo creo que hay técnicos mexicanos muy buenos. Muy, muy buenos. Yo creo que deben de confiar más en los técnicos mexicanos. Ojo, se dice, porque lo he escuchado, que no están bien preparados, que les falta. Hay de todo. Es una realidad. Pero yo creo que sí, el técnico mexicano está preparado.
¿Pensamos igual o no? Sí. Siendo que tú eres mexicano, digo, entiendo, y joven aparte. Sí. Pero yo sí creo que necesitan darles más oportunidad. Sí, yo creo igual. Yo de hecho, sí me resulta un poco molesto escuchar cuando se dice que el técnico mexicano no está preparado, ¿no? O actualizado, porque hay dos, una sí, preparado y otra actualizado. Está Y a mí me parece que a veces, sobre todo en el fútbol actual, sobrevaloramos palabras fancies, como se dice en Estados Unidos, palabras que se oyen muy nice, pero el técnico mexicano tiene el concepto de todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy porque, bueno, en España se dice presión tras pérdida. Yo me acuerdo cuando uno iba creciendo, era el ahí de Manuel Lapuente. Era el ahí. Era el ahí. Y se pierde y ahí, ¿qué significaba el ahí? Ahí se recupera. O sea, ahí donde se perdió, ahí se recupera. Y boom, ¿no? Que tenía su palabrita. Claro. Significa lo mismo, que presión tras pérdida. Solo que se oye más bonito, ¿no? Decir, y aquí la presión tras pérdida. O presión alta. O sea, son formas de hablar que capaz que hoy en día salir con balón controlado, romper líneas, el tercer hombre, la presión tras pérdida, presión alta, pues son cosas que uno, pues si las dice, ya suena actualizado, pero eso no significa que estés más o menos preparado, ¿no? A mí me sirvió mucho, por ejemplo, ir a la licencia UEFA, que agradezco siempre a Seattle Sounders, que me pagó toda mi educación en UEFA, que no es barato, viajes, todo me lo pagó. O sea, siempre eternamente agradecido a ese grandísimo club. Y me sirvió mucho porque el inglés no es tan de palabra, bueno, me tocó en Gales, pues, pero tenía mucha conexión con Inglaterra. Y no es tan de usar palabras tantas así. palabras tan rebombantes, ¿no? No, es simpleza, es pases, recepciones, primer toque, sí, obviamente, la modernización del fútbol, claro, de las periodizaciones, periodización táctica, claro. Víctor Frade, el microciclo estructurado, Seirulo, siempre a mí me gusta mucho hablar de la de Raymond Verhagen, el Football Periodization, que le habla, y bueno, y todos van sacando sus detalles, sus cositas, y sí, actualizarte en eso, pero al final tu vocabulario, ¿no? De repente sobrevaloramos a la gente que habla con ese vocabulario o hablas de estadísticas y expected goals per shot y tal, cuando pues, son ocasiones de peligro, ¿no? O sea, pues al final es lo que mide el expected goal o el XG, y hay muchas cositas así que de repente como uno no habla de esa manera, creen que no estamos actualizados. Y yo sé hablar de las dos, Yo hablo con un técnico así y yo sé hablar de las dos maneras, pero yo con el jugador no voy a ir a decirle la presión tras pérdida. Entonces, de repente sí me gusta simplificar, pero a la vez sí hay conceptos buenos, ¿no? El tercer hombre me parece un gran concepto, ya Bielsa dice que viene el cuarto hombre, y bueno, pero me gusta simplificarle a los jugadores mucho más. Trato de simplificarle para que él lo entienda. Al final, yo puedo venir y dar una cátedra de esto. Digo yo, como cualquier entrenador, ¿no? Digo yo, entrenador. No yo personalmente, pero puedo venir acá a dar una cátedra de palabras rimbombantes de esto y al final al jugador le tienes que decir, hey, el control para adelante. Tan sencillo como eso. Podemos seguir hablando, Gonzo, pero sé que tienes limitado tu tiempo. Digo, después de esa gran carrera, ahorita actualmente eres el entrenador del Atlas, cual te deseo muchísima suerte. Sabes que siempre fui muy respetuoso con todos los equipos. La gente, pues, duré 11 años en Chivas. Entonces, me ve Chivas, pero siempre le tengo mis mejores amigos. Recién llegué a Guadalajara en Atlistas, así que siempre les tengo un gran respeto. Te deseo todo el éxito. Voy a ir a las últimas preguntas, así. ¿Qué análisis le puedes dar a tu trayectoria de futbolista? ¿No? De futbolista. Yo creo que yo fui un futbolista que consiguió más de lo que mi talento daba. Lo cual es un orgullo para mí, lo digo con total, uno con humildad, lo digo con mucha humildad, pero también con mucha certeza de que así fue. O sea, yo creo que yo nunca tuve grandes cualidades, ni técnicas, ni físicas, nunca tuve gran regate, nunca fui rápido, tenía resistencia, sí, tenía un buen fuelle y tenía un buen pase, pero no era el enganche que metía el pase o el centro de ustedes. O sea, no era ese, de repente tiraba un buen centro, de repente metía un buen pase, pero no era algo que yo fuera sobresaliente en algo, digamos. Yo creo que lo que a mí me hizo tener una carrera decente fue la determinación, el trabajo, el profesionalismo, el tratar de entender mi rol
desde ese punto creo que pude hacer una buena carrera. El conocerte. El conocerme, el saber mis virtudes y mis limitantes y nunca salirme de ahí o tratar de no salirme de ahí, querer ser otro jugador, pero desde el trabajo, desde la lucha, desde el esfuerzo, desde el profesionalismo, el cuidarme. Yo creo que desde ahí hice más de lo que mi talento daba. Pero lo digo una vez más con mucho orgullo, o sea, me pone muy orgulloso eso porque imagínate tú, muchos otros compañeros que tuvimos, que tú dices, qué desperdicio de jugador, que con estas cualidades no da ni siquiera lo que se espera de él por sus cualidades. Imagínate que ese jugador diera más de esas cualidades. Yo soy eso, yo estoy acá y yo di más de lo que mi talento daba. Entonces, a mí se me hace muy bueno, se me hace un gran logro, ¿eh? Por eso lo digo con mucha certeza. Sí, pues. ¿Sabes qué? Digo, te respeto, si tú lo dices, te creo, pues yo creo que sí tenías talento. O sea, te voy a decir por qué. Digo, a final de cuentas, a veces el concepto, cuando la gente habla del talento, ¿qué vemos? Voy a poner un ejemplo, si quieres, a nivel mundial. Zidane. Dice, al momento que le llega la pelota a Zidane, ya veas un estilo, una forma de moverse, se ve elegante, se ve bonito y una técnica. Yo creo que si englobamos, ese es un talento, y después vemos a Ronaldo, el gordito, y así, ¿no? Messi, no sé, ¿no? Yo tengo un concepto de talento diferente. Yo englobo ese talento, pum, así lo amarro, lo dejo ahí. Pues yo creo que el talento entra en esas cosas. La técnica es por servir, es del 1 al 10, ¿cuál es tu técnica? Ah, pues 7, qué bien. Del 1 al 10, ¿cuál es tu capacidad física? Ah, pues esta. Del 1 al 10, ¿cuál es tu capacidad táctica? Ah, pues esta. Del 1 al 10, ¿cuál es tu capacidad mental? No, pues esta. Ok. Eso que estoy mencionando lo tenemos todos los que en un momento están en primera división, antes y actualmente. Creo yo. Ahora me voy a ese talento diferente. Ya dejé a Zidane a un ladito, ya mencioné cuál es el talento que debemos de tener todos, por eso estamos en primera división, y hablo del pasado como el actual. Sí. Ahora está el talento ese especial. Yo ahí meto eso, esa mentalidad, esa fuerza, ese conocimiento. Por supuesto, después meto el talento de técnica, que ya nos vamos muy arriba, que no lo vemos normalito, que ahí entra Zidane, y luego ya Hugo Sánchez, el talento de rematar, y luego ya allí en esa capacidad física meto la explosividad de Vinicius. Sí. Sí me entiendes, exacto, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay 3 tipos de talentos. A lo mejor yo estoy diciendo una pinche loquera, Ramón, no te la estás mamando. Tiene sentido. Porque, a ver, tú has tenido, yo he tenido, hemos visto muchos jugadores que han jugado en primera división y lo hemos pensado, no lo hemos dicho por respeto, pero tú dices, no mames, este güey es bien malo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero jugó en primera división. Sí. Como lo hemos dicho lo otro, no manches, este es re bueno, pero pues le falta algo, o sea, no, nomás no. Sí. No, que fueron mejores que tú, que yo, que muchos, que ¿por qué no llegó? Yo creo que esas cosas las tienen mucho, pero falta esto. Sí, yo a eso voy, o sea, un poco, no, tampoco me tiro para que me levante y digo, yo era muy malo. No, yo sé que era un jugador. Yo mi punto es que nunca fui extremadamente destacado en alguna capacidad de las que consideramos el talento puro, que era, por ejemplo, la gambeta. Nunca fui gambetero. O sea, me driblaba de vez en cuando a uno que otro, pero si yo me ponía 100 veces a driblar a alguien de primera división, lo pasaba 5. ¿No? O sea, no era de lo mío. Ahora, no era rápido. O sea, tener una lenteja física, a lo mejor mental me adelantaba a veces y leía el juego y tal, y eso me daba para suplantar mi falta de capacidad física, de velocidad y de potencia, digamos. Después sí tenía un muy buen fuelle. Eso me hacía fuerte. Y técnicamente técnicamente era bueno, pero no era, bueno, sí, era la definición de técnica, bueno, sí, del profe. Es que no eras vistoso. Exacto. A ver, o sea, no eras el caché, el exquisito. No eras vistoso, pero técnicamente eras bueno. Sí. Tenía una técnica, digamos, yo creo que para primera división buena. Claro. Buena, no extraordinaria, buena. Eso es lo que por eso puse ese ejemplo de Zidane, ¿no? Sí. A Zidane, o al maestro Galindo, vámonos a español, ¿no? Bueno. Ves al maestro Galindo y decías, no mames. Y veías a Ramón Morales y decía, mira, qué buena técnica, pero veías un maestro
hasta fresón, yo digo, ¿no? En el técnico, así exquisito, ¿no? Sí. ¿No? A eso voy. Yo, Gonzalo, tenías buena técnica. Sí, tenía buena técnica, pero digamos, yo mi punto es que nunca fue el sello. O sea, tú me analizabas como jugador. Yo hoy, de entrenador, me analizo y digo, este es promedio. En cuanto a esas capacidades. Sí, Después, claro. capaz que igual sí me escogía por eso que te digo, por la lectura de juego, por esa el desgaste, el mentalidad, sacrificio claro. y eso. Sí, pero a lo que voy es que mis capacidades técnicas y físicas no daban para un jugador de selección, siento yo, Okay. o para llegar a jugar en 3 de los 4 grandes o ser campeón. O sea, no, yo no me considero así. O sea, yo veo contenciones, hoy en día veo a HH, o bueno, hace algunos años HH, veo a Orbelín, veo la potencia que tienen, veo la capacidad que tiene Romo para encontrar espacios y llegar de segunda línea y tirar. Veo a Eric Lira, que es una maquinita, eso que creo que de eso soy un poquito parecido a Lira en sentido de lucha de esto, pero Lira lo veo con un despliegue tremendo y una lectura de juego a su edad espectacular. O sea, veo a los de hoy y digo, no, yo nunca fui así de esas capacidades. ¿no? Eso es lo único que me parece. ¿Qué diferencia ves de ser jugador a ser entrenador? Uy, muchas. Yo tengo una. A ver, cuéntame. Que a mí, no, bueno. Híjole, yo hubiera hecho esto. A mí me pasó al inicio. Ok. Yo como entrenador, okay. Tú esperas que de repente el jugador reaccione como lo que tú estás pensando y creo que es un error. Sí. No sé. Sí, también me pasó. ¿Sí te pasó? Sí. Como que todos tienen que entender el juego como tú lo entiendes. Exactamente. Sí me pasó. Fue un gran error para mí. Es aprendizaje. Sí, es aprendizaje. Porque si no lo hubieras visto, no lo veías, ¿no? Sí, eso me pasó. Pero bueno, gran diferencia. Bueno, primero que nada, creo que el fútbol pertenece a los jugadores. Creo que hoy en día se nos da demasiado valor para lo bueno y para lo malo a los entrenadores. Creo que el juego pertenece a ellos y nuestra labor es ser un facilitador de que ellos encuentren su mejor versión, individual y colectiva. Nosotros somos facilitadores, pero el juego les pertenece a ellos. La toma de decisiones de ellos. Nuestro trabajo es enseñarle, mira, en esta la hiciste bien, pero tenías la opción de izquierda que capaz que era mejor. Pero es tu decisión. Al final de cuentas, que ellos son los que crean, ¿no? Entonces, entender eso yo creo que es muy importante para el entrenador, que el juego pertenece a ellos. Una cosa que la gente puede pensar de ti, o piensas tú que piensa de ti, pero que esté equivocado. Yo creo que con razón la gente pensaba que yo era un poco agrandado. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, pensaban que yo era alguien pesado, agrandado por mi personalidad de jugador. Creo que he cambiado porque también me he reflexionado y tratado de trabajar mucho en mí como persona primero, pero esa parte que te digo que yo era muy desubicado, muy de repente de estar como que creerme en otro nivel, creo que me pasó en alguna parte de mi carrera y la gente como que percibía eso de mí, pero yo creo que no, o sea, yo creo que nunca tuve esa percepción de mí, pero reflexionando tenía ciertas actitudes que sí, por supuesto, que llegaban a decirme, es que te ves sobrado en esto, es que te ves yo, ¿no? Y aparte uno siempre quiere tener la versión de jugador, ¿no? Todo lo que te dicen es mentira, pero después reflexionando creo que tenía que cambiar algunas actitudes. ¿Qué te enseñó el fútbol que ahora lo practicas en la vida? Uy, muchas cosas. Yo creo que el trabajo en equipo, creo que la disciplina, que yo creo que siempre la tuve, pero creo que el fútbol me la forjó. Los valores, el respeto, el tratar de ser buena persona. Y dentro del fútbol conocí personas que me ayudan mucho. Por ejemplo, el profe Mesa, y siempre lo menciono. El profe Mesa, me queda muy grabada su frase de que hay que dignificar nuestra profesión. Eso me quedó grabadísimo. Entonces, ¿qué es dignificar una profesión? Pues es cuidarte, es respetar al rival, es respetar al árbitro, es respetar a tus compañeros, respetar al entrenador, respetar al masajista, al utilero, darles el valor que tienen todos en el club, el respetarte a ti mismo, el respetar a tu pareja, el respetar a tu familia, el ser un buen ejemplo para la sociedad.
el cambiar esa percepción que de repente se tiene del futbolista, porque hay varias percepciones, ¿no? Hay una percepción como de ídolo, del que es muy talentoso, del que es muy bueno, pero una percepción que somos fiesteros, que somos arrogantes, que somos despilfarradores de dinero, claro, que gastamos en tonterías, soberbios. Hay varias percepciones y el profe Mesa nos decía, está en nosotros cambiar esa percepción hacia regresar a que sea más hacia el ídolo no solo como futbolista, sino como persona. Mira, ese chico cuánto gana y es súper sencillo, es súper humilde, atiende a todos, es noble, es respetuoso, no se cree más que los demás, está centrado, es hombre de familia. Mira qué ejemplo para mis hijos. Está bien que mi hijo se compre su playera, ¿no? Esa parte me quedó muy grabada y es algo que he aplicado en mi vida muchísimo. Vamos a unas rápidas, pero no las que conoces, ¿eh? Ok, a ver. Estas son diferentes. Sabes que a mí no me gusta tanto eso. Tienes en una caja todas las cosas valiosas que han pasado hasta este momento. ¿Qué sería lo primero que sacarías? ¿Que sacaría para usar o que sacaría para tirar? No sé. ¿Pero valiosas en cuanto a qué? En cuanto a tu vida. Que tú las consideras valiosas. Aquí está, somos tan chingones aquí que te pusimos una caja con todas las cosas hasta ahora que han pasado por tu vida. Cosas, no sé, materiales, cosas, no sé. ¿Qué sería lo primero que sacarías? Yo creo que algo que sacaría para presumir es mi familia. O sea, no sacar de... No, creo que la cosa más valiosa que me ha pasado en mi vida es mi esposa y mis hijos. ¿A quién le preguntarías algo para saber? ¿A quién te gustaría preguntarle algo? No sé, algo del pasado, a alguien. Del pasado. O a quién te gustaría preguntarle algo. ¿No tienes una pregunta para darle a alguien? Yo creo que tengo muchas para muchas personas en diferentes rubros. Bueno, escógeme pero una. Hablando de fútbol, obviamente, mira, siempre he admirado mucho a Pep Guardiola desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que como muchos de nosotros admiramos a Pep. Pero yo creo que hay alguien que creo que me gustaría mucho platicar con él algún día, es Juan Manuel Lillo. Ok. Que es alguien que le tengo una gran admiración. Sé que su carrera como entrenador en sí no ha sido lo que ha sido la de Pep, pero me parece un tipo fantástico, un tipo que ve el fútbol de una manera diferente, un tipo genial en muchos aspectos y es alguien que tengo ahí un poquito hasta como mito de que a veces te digo, no me gustaría ni conocerlo para que siga quedando ahí porque leo sus libros, veo sus entrevistas, veo sus conceptos, veo cómo ayuda a Pep y es alguien que tengo ahí como en jabón, digamos. Creo que la felicidad es de disfrutar a veces los momentos. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Ok. ¿Cuál momento consideras uno feliz? ¿Has tenido muchos? ¿Cuál puedes poner? Mira, bueno, uno que compartimos, que fue el nacimiento de mis hijos. Pero ¿te acuerdas que conocimos a mi hijo en una Copa Libertadores? En el pasillo de un hotel. Estábamos en Cúcuta, en Colombia. Y lo conocimos a mi hijo en la computadora. Y me acuerdo que ahí estaban muchos de ustedes, me felicitaban. Fue un momento muy, muy bonito. Mi primer hijo aparte. Yo creo que el nacimiento de mis dos hijos fue uno de esos. Los títulos han sido otro. Y yo creo que ha habido victorias ya de entrenador, algunas muy puntuales, no necesariamente un campeonato con Sounders o esto. Yo creo que ha habido victorias, por ejemplo, aquella final de conferencia en 2019 contra LAFC, que había roto todos los récords y tal. No era la final de la MLS, era la final de como la semifinal, digamos. Pero esa victoria la disfruté yo creo que más que la del título. Y ese momento es felicidad. Ese momento fue... esos 5 segundos de que dices, ¿qué más me puede pasar? Acábate vida, ¿no? Sí. Y yo creo que así he tenido varios, gracias a Dios. Sé que te gusta la música, entonces aquí la cambié un poquito. ¿Cuál película tuvo un impacto para ti o cuál canción tuvo un impacto para ti? ¿Cuál canción? Mira, por lo que significó en mi juventud, yo creo que hoy te miedo de mí de Fernando Delgadillo. Esa canción, digo, es muy bonita, para mí una de las mejores, de mis canciones favoritas, pero como que me pasó de una trova, sabes que me gusta mucho la trova, y yo era de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Serrat, y de repente pasé de esa trova, entre comillas, vieja, a una más moderna, más mexicana también, porque me gustó mucho Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, Gonzalo Ceja, varios trovadores mexicanos, y esa canción en particular significa ese cambio como ya de niño a joven, y significa mucho por esa etapa. Si
Tienes un deseo, pero solo lo puedes usar para alguien más, no para ti mismo. ¿Para quién sería? Para mis hijos. Perfecto. ¿Cuál momento te gustaría volver a vivir? Ahorita que pudieras, ponme en este momento, en este lado, ¿cuál? Mira, futbolísticamente, porque hay unos familiares que me gustaría, por supuesto, pero futbolísticamente el Mundial. Yo sentí que no disfruté como debería de haber disfrutado el Mundial. No sé si tú te acuerdas, pero yo no llevé a mi familia. Fui de los pocos que no quise llevarlos. Les dije, no vayan, yo es mi Mundial, me quiero encerrar en mi Mundial, tengo que jugar, no quiero saber si faltan boletos, si están en el hotel, si perdieron conexión, no quiero que nada me distraiga. Quiero ir a jugar el Mundial porque de ahí me quiero ir a Europa. Ese es mi sueño. Entonces, no quiero distracciones. Yo lo veía así, Puta, después de un mes de concentración, diario ahí con la Volpe, todo esto así, terminó la fase de grupos y vénganse en el primer vuelo, los quiero, los necesito, vénganse. Entonces vinieron mis papás y mi esposa, entonces no tenía hijos, y gracias a Dios les tocó verme contra Argentina. Claro. Tengo ese recuerdo que aquella jugada donde le hago un caño a Scaloni y le pongo el centro al Kikín, y mi papá lo vio en quinta fila ahí del estadio, ¿no? Ese recuerdo lo tengo, pero me hubiera gustado que vieran más y volver a vivir ese momento para llevármelos de una, ¿no? ¿Con quién cambiarías? Es la pregunta número 7. ¿Con quién cambiarías tu vida por un día? Yo quiero ser este güey en este momento para ver qué está viviendo o qué está pasando. Uy, no sé. ¿No te gustaría sentarte ahí con Guardiola? A ver, Guardiola, quítate. No. Déjame vivir este momento. No sé. Mira, me gusta mucho estar informado de la política de mi país, por ejemplo. Y a veces, ante tantas dudas que tengo de cómo será la realidad del país, me gustaría ser el presidente por un día a lo mejor, solamente para saber todo lo que está pasando y si realmente tiene solución o estamos, como dicen muchos, en una jaula geopolítica, estamos en un entorno diferente por muchas razones, por muchas fuerzas económicas, tal. Me gustaría saber qué es lo que realmente está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Tienes el poder de cambiar una cosa. ¿Qué cambiarías? Lo que quisieras. Yo creo que la desigualdad. La desigualdad. ¿De qué puedes hablar durante horas sin parar? De fútbol. De fútbol. Sí, porque también te gusta la música. Me gusta la música mucho, pero nada como el fútbol. Nada como el fútbol. Ahí va. Tienes el poder de viajar al pasado. ¿Con quién te gustaría tener una plática? Uy. No sé. Aquí somos chingones. Vas a viajar al pasado. Si quieres allá con Jesús. No sé con quién. Gandhi, no sé. Mandela, no sé. Estoy diciendo nombres por decir, ¿Tú dime? Yo creo que con Jesús. Sí, fíjate, me diste un muy buen ejemplo. Yo creo que es uno de los personajes icónicos en mi vida que sin duda trata uno, porque nunca puede seguir sus pasos, pero trata uno de seguir sus enseñanzas, ¿no? Que más allá de que de repente lees la filosofía estoica y muchas otras cosas, yo creo que la máxima es la cristiana, que es la que viene de Cristo, ¿no? Más allá de cualquier religión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo, de Jesús. Yo creo que sí. Imagínate, poder hablar con él, ¿no? Sería espectacular. Sería lo mejor, sí. ¿Sabrías qué preguntarle? Esto ya se me salió ahorita, No. Es que yo tampoco siento que no sé si sabría. O sea, a lo mejor ahorita si lo pienso, sí le preguntaría esto, pero no sé si estando ahí. Es que mira, yo que soy yo no sé si más bien quisiera tocarlo. Yo no sé. Sí, yo creo que todo. No sé qué haría, pero mira, yo que soy un poco, como te digo, soy un poco de cuestionar las cosas, de querer estar informado. De repente, pues, las religiones de repente me entran dudas, ¿no? De muchas, porque conozco varias, ¿no? Conozco a profundidad varias. Sí. Y me entran muchas dudas y a lo mejor le pregunto, ¿cuál es la chida? la chida, ¿cuál es la que hay que seguir, no? O qué hay que hacer, o es simplemente tratar de seguir tu palabra y tratar de hacer el bien, o realmente es tan importante el estar en una organización religiosa, es tan importante o es
o es mucho más importante el realmente tratar de seguir tu palabra? O sea, a lo mejor eso me gustaría que me sacara esa duda. Ya para terminar, siempre tenemos una pregunta que se hace a todos, Gonzalo, pero antes de meter esa pregunta, voy a meter, cuando hablé contigo que ibas a venir y siempre me gusta sacar una anécdota, ¿no? De muchas que tenemos, saqué varias, Okay. pero voy a sacar una. Tenía 3 preparadas, pero ya que estoy con la plática contigo, me da la oportunidad de conocerte un poco más y de entender ciertas cosas. Y voy a sacar esta anécdota. ¿Qué huevos de tirar a la palenca? ¿Por qué la saco? Okay. Yo tiré muchos penales. ¿Cuándo me viste hacer una palenca? No, nunca. No me sentía seguro para hacer una palenca. Y cuando yo veo que tú la haces allá en las confederaciones, no es o sea, o sea, no concibo, honestamente, te lo digo con mucho respeto, me ha tocado de repente pues, dirigir en básicas y me preguntan los niños, los jóvenes, me tocó estar ahí en la sub-20 de Chivas y un día se me acerca un chavo, me dice que tiraba los penales él, dice, profe, si un día tiro un penal a la palenca, ¿qué? Esa fue su pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dije, mira, 2 opciones. Si lo tiras y lo metes a la palenca, te voy a aplaudir. Si lo tiras a la palenca y lo fallas, te voy a reputear. Y te voy a decir por qué. Porque si tú lo tiras a la palenca y es gol, no pasa nada. Ahí se acaba toda la ecuación de todo. Pero si tú lo tiras a la palenca, la velocidad de la pelota es mucho más lenta. Mucho más lenta. Si el portero te la adivina, del 1 al 100, las posibilidades de que el portero lo pare por cómo lo estás tirando, dime cuál es, qué porcentaje es. Te queda callado. Yo pondría un 95% de que lo fallas. Dije, por eso te regañaría. Ahora, si tú lo tiras fuerte, no significa que vaya a ser gol, porque ha pasado. Pero te pregunto, si tú lo tiras fuerte, cruzado, al lado que tú quieras, fuerte, raso, y el portero lo adivina, ¿cuál es tu porcentaje de que sea gol? ¿El 90? Yo creo que no. Yo creo que puede ser más. Quizá un 50, 50. Entonces, entra un mayor porcentaje. Y le dije, la palenca son para aquellos que están locos y que los tienen bien puestos. Y me acordé de ti. Entonces, sí te la quería decir, hermano, porque si estás loco, para mí tenías un talento impresionante, tenías una mentalidad, una fuerza cabrona. No sé si te considerabas en ese momento que fuimos compañeros líder o no. Para mí eras un líder. Yo tengo un concepto, eso es una apreciación de Ramón. Todos son líderes, todos son líderes. Hay algunos que se dan cuenta, hay otros que no se dan cuenta, otros lo buscan, lo desean, otros no, otros ni saben que son líderes, uh-huh. ¿No? Pero yo sí creo que todos de alguna forma son líderes. Unos son líderes porque tienen el café de capitán. A lo mejor él se considera, pero al momento que des café, ya sientes que tienes que ir a estar hablando y diciendo eso. El café te da eso, entonces te conviertes en un líder. Que seas bueno o malo, bueno, ya entran otros factores, otros temas, otras circunstancias. Pues yo creo que toda la gente somos líderes. Entonces, fuiste un líder en el equipo, fuiste un líder en el compañero, porque esa hincha, como tú lo mencionas, uh-huh. Ayudaba a que estuviéramos al pendiente, a que estuviéramos atentos, a que estuviéramos bien, a que funcionáramos de alguna forma. Y creo que así se dio. Entonces, me identifiqué mucho, pues porque aparte yo también era rejego, y creo que ahí nos complementamos. Sí. Entonces,
Saco esta anécdota de ese penal de Lopavenka porque mi admiración para eso, que solamente lo hacen aquellos que tienen una gran fuerza y seguridad en lo que son. Y eso creo que tú lo eres, Gonzalo. No, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Mira, decirte varias cosas. Una, que estaría padre que alguien de la gente inteligente que está viendo esto y de estadísticas tomara todos los penales o una muestra de 100 penales a Lopavenka que se han tirado en el mundo, cuántos se han anotado y cuántos no, ¿no? Y cuántos van fuerte y se fallan. Claro. Una estadística, ¿no? Que es simplemente que habla un poco de las probabilidades que hablabas, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene? Porque yo voy también mucho con las probabilidades. Decirte que para mí el fútbol hay una parte sí de ciencia, entre comillas, de decir, hay un proceso que puede ser replicable y que puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? Una forma de jugar colectiva que puede darte más probabilidades de ganar muchas veces repetidas, que es para mí el éxito. No es solo ganar una vez, sino es poder repetir el éxito, que es lo más importante, ¿no? Que entonces ya creas una fórmula o una forma de replicar muchas veces el éxito. Pero hay una parte también de arte en el fútbol para mí. Exactamente. Que esa parte de arte son esos momentos sublimes que de repente vivimos. Por ejemplo, pues no solo una chilena, o sea, la chilena de Hugo, estéticamente, el momento, la altura, dónde la puso contra el Logroñés, el tiro de Roberto Carlos, el tiro libre que Francia, comparte externa, la mete, no sé, un tiro al ángulo de Beckham, de tiro libre, esos grandes momentos que nos ha tocado vivir, el gol de Maradona, ¿no? La cadencia con la que va driblando a todos desde medio campo, bueno, en general, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Son momentos de magia que tú como espectador más que como jugador, es ese momento sublime que te hace, qué lindo, qué hermoso que es esto. El Panenka es un poco eso. Estoy de acuerdo. Para mí es un poco ese momento sublime donde engañas al portero, que también el fútbol es mucho de engaño. Es hacerle pensar al rival que voy a atacar por derecha, cuando en realidad el cambio de frente viene allá para sacar diferencia. Tú sabes, pues tú eres un gambetero que hay que cambiarle el perfil, hay que hacer que él crea que voy a salir para derecha, el timing, que sienta que voy a salir pero no, aguanto y cuando él regresa ahí lo saco. Esos momentitos de engaño es el fútbol y el Panenka es un engaño. Es hacerle creer al portero que vas a tirarle hacia un costado fuerte para en el último segundo cambiar. Y esa estética de que el portero va en el aire y tú ves que va picadita así, yo ahí en primera fila lo disfruto muchísimo. Yo también lo disfruté, aunque si no lo tuviste acá, ¿eh? Pero bueno, fue un buen recuerdo. Fue buena anécdota. Muchas gracias. Cerramos con esto. ¿Tienes al Gonzalo Pineda del pasado aquí enfrente de ti? Tú ponle la edad que quieras. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo? A ese Gonzalo del pasado. ¿Qué le dirías? Yo creo que disfrutara más los procesos. Sí. Yo creo que el del pasado, el de hoy, entiende mucho más los procesos y los momentos. El del pasado era mucho más ansioso, estresado, se ponía muy estresado por el futuro, muy ansioso por lo que pudiera pasar y como que se quería adelantar a todos los procesos. Vivía en el futuro ese Gonzalo. Y yo creo que hoy estoy mucho más anclado al presente, al hoy, a disfrutar el camino día a día. Y disfrutar el camino y disfrutar la compañía que va en el camino, que a veces no es solo el camino, sino la compañía que vas generando. Eso me hubiera gustado hacerlo desde hace mucho tiempo atrás. Ok. Él, ahora, ¿qué te diría a ti? Ese del pasado, que tú lo conociste, que estaba niño, que era con esas cosas que estás diciendo, ¿qué crees que le diría a este Gonzalo? ¿Qué me diría? Que no pierda esa hambre, que no pierda el hambre que tenía en ese entonces. El hambre, el deseo, no hambre física, el hambre, el deseo de ser alguien, de tratar de trabajar mucho más que los demás, que saber que muchos pueden ser mejor en muchas cosas que yo, pero que nadie puede trabajar más que yo, que no pierda eso. Yo creo que eso me diría. Eso te diría. Sí. Amigos, ya ven cómo es importante siempre ir creciendo en la vida, y lo del pasado nos ayuda a estar donde estamos, a veces bien, a veces mal, pero muchas veces ese pasado nos da la esencia de quién somos ahora. Creo que me quedo con el Gonzalo que siempre he conocido,
que hoy está aquí presente, el que conocí hace mucho, normal, más grande, yo también soy más grande, soy mucho más grande que él, entonces ya estamos más veteranos, pero te agradezco la plática, te agradezco tu tiempo, Gonzalo. Gonzalo actualmente es el entrenador del Atlas, le deseamos todo el éxito del mundo. Sé que hay muchos seguidores chidos, van a decir, no, Ramón, pues cómo que me vale un pepino, es un ser humano, es un amigo, él sabe cómo soy yo, y sí le deseo lo mejor, te deseo lo mejor, Gonzalo, éxito en esta carrera, disfrútala, porque sé que así será y bueno, te deseo un abrazo para ti y tu familia, siempre se les tiene un gran aprecio y aquí Muchas tienes gracias. tu casa. Gracias, hermano, qué gusto estar aquí y un saludo para todos los seguidores. Va. Recuerde, suscríbase, denle me gusta, todas esas cosas ahora. Si quiere, tiene una pregunta que de repente, oye, me gusta aquella situación de Gonzalo, esto, escríbala, pregúntele. Y pues nosotros le hacemos llegar sus preguntas, siempre con respeto, recuerde, así soy yo de mulo todavía, siempre con respeto. Aquí sí hay playeras, las entendemos, defiende su playera, yo defiendo la mía, pero usted respete la mía y yo respeto la de usted. Así que gracias a todos y gracias también a Café Duranta que nos manda el cafecito, espero que te haya gustado, bueno, hermano. Muchas gracias. Y Gonzalo va a firmar el balón, sí, hermano, que ese balón lo vamos a rifar después, lo han firmado todos los que han venido, entonces pues lo va a firmar Gonzalo para rifarlo ya próximamente, así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, ya vienen también un programa de retos, después voy a invitar a Gonzalo a los retos, a los tiros libres. Me quedaba mejor a los panencas. A los panencas, porque nunca hice, ¿no? Me quedaba platicar con él mucho, la verdad. Les voy a decir algo que no sé si él se acuerda. Si éramos especiales, tanto él como yo, en el sentido de que corríamos a aquellos que querían tirar tiros libres y que nosotros veíamos que decíamos, sáquense. Entonces, a otro lado, ¿te acuerdas? Poníamos la barrera y porque decíamos que no era de broma. Sí, eso. Que era serio, ¿no? Sí, no era tanto de que no fueran buenos, sino que no quisieran mejorar, no buscaran un proceso que hablábamos nosotros de cómo te perfilas, esto, y lo tiraron ahí como cae. Yo tiro, entonces decíamos, no, pues estamos practicando para ser mejor. Entonces, bueno, ahí está, muchas gracias y pues nos vemos. Saludos para todos.